experiencias personales, trabajo, comportamiento humano, psicología en Honduras y hasta un pequeño análisis psicológico de uno de los próximos candidatos a la presidencia. Todo esto y mucho más junto con un experto en el área de la salud mental. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde sea y a la hora que sea que nos estén escuchando el día de hoy. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de su podcast El Charre, el episodio número 3. El día de hoy la alineación cuenta con un pequeño cambio debido a que nuestro amigo Jonathan no podrá estar presente el día de hoy por motivos laborales, pero conseguimos una sustitución de calidad, un experto en el área de la salud mental. El día de hoy contamos con nuestro amigo Orlin Villafranca. Y claro, Eric, antes de comenzar, quiero agradecer a nuestra audiencia, a nuestros suscriptores que siempre nos escuchan y que se han unido a nuestra comunidad, nuestra gran audiencia internacional, ya sea Honduras o España. Entonces, bueno, este es El Charre, bienvenidos. Orlin, un gusto poder tenerte aquí con nosotros. Y un gusto poder saludarles de mi parte. Es un gusto volver a encontrarnos con estas tres eminencias, ¿no? Que tenemos para acá. Y al Charre Podcast, agradecerles por la invitación. Mi nombre es Orlin Villafranca, soy licenciado en Psicología, estudiante del posgrado en Psicología Clínica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También soy músico, he sacado algunos diplomados también en arte, en las artes visuales, así que voy más ligado a esa parte artística también, ¿verdad? Pero he trabajado en diversas áreas. En educación como asistente consultor, así que bueno, aquí vamos a tener un poco de materia para que podamos desenvolvernos un poco más allá, ¿verdad? Acerca de todo lo que estos muchachos tienen preparado para así que espero que sea de la mejor concentración para todos, ¿verdad? Y que podamos tener una plática un poco productiva, aunque bueno, es el charre, ¿verdad? Así que qué tan productiva puede ser, no sabemos. Es un charre. Sí. Man, pero fíjate que antes de empezar, porque ya tiempo no sabemos mucho de vos, la verdad. Ya no teníamos un charre como esto. ¿Qué tal tu experiencia cursando la carrera de psicología? Porque recuerdo que, bueno, te conocimos en el 2014 allá en la Autónoma, que cursamos... Hace más de 10 años. Perdón, llevamos juntos la clase de psicología general, no sé si te acordás. Sí, man, sí. ¿Cómo olvidar el bullying que me hacían estos dos degenerados? Siempre con el suéter, ¿verdad? Va, viejo, ¿y sabes qué? Bueno, no se va a ver, pero ahorita traté de evitar ponérmelo justamente para evitar el bullying, viejo, porque ya sinceramente después de 11 años tuve que haberlo superado en algún momento. Sí, pero ¿qué onda? Contanos, ¿qué tal la experiencia cursando esta carrera de psicología en la Autónoma? Pues para qué mentirlo, ¿verdad? O sea, solo aquí podríamos hablar unas 3-4 horas solo de este aspecto, ¿no? Porque es bien interesante realmente. La carrera de psicología es una carrera muy profunda, muy bonita. Tiene muchos aspectos positivos, muchísimos. Sí requiere mucha dedicación, mucha concentración. Requiere, eso sí, mucha lectura. Yo recordaba algo justamente ahorita que nos decía una maestra una vez, decía, psicólogo que no le guste leer en esta carrera es psicólogo que no va a hacer nada en su vida, ¿verdad? Entonces, es una carrera que tiene mucha lectura, que tiene mucha letra, por así decirlo, que requiere mucho análisis y es muy bonita en muchos sentidos, pero también es muy fea en muchos otros. Ustedes solo tuvieron por así decirlo, la oportunidad de solo llevar psicología general y se fueron de ese edificio. Pero si ustedes hubieran visto la cantidad de personajes que uno se encuentra durante la carrera, personajes extraños, bueno, tenía un compañero que básicamente se creía Kira de Death Note, ¿no? Entonces, o sea, uno lo miraba y el brother con la mirada ya te dijo... O sea, ya te está escribiendo los segundos a ver si pasaba algo. Sí, realmente sí. Entonces uno dice, o sea, los típicos, ¿no? Entonces, básicamente psicología en la comunidad tenemos todos los tipos de personas que ustedes se pueden imaginar, los otakus, todo tipo de comunidades que se integran ahí, ¿verdad? Todo tipo de preferencias políticas. Bueno, de hecho, ahorita que posiblemente vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero en el contexto hondureño, varias celebridades de psicología están ahorita en los actuales gobiernos, ¿no? Entonces,
tenemos siempre distintos tipos de comunidades, y entonces eso hace que el pasar por los pasillos o la convivencia en el aula de clase se vuelva bastante interesante. Sin embargo, también puede ser un poco pesada, ¿verdad? Dependiendo de con qué contrastes uno tenga un poco más de afinidad o con cuáles no, ¿no? Entonces, la carrera es muy bonita, realmente dura aproximadamente entre 4 años y medio a 5, que es el promedio, ¿no? Ahorita acaban de cambiar el plan de estudio también, entonces 100% recomendable. La carrera es hermosa, muy bonita. Hay bastante población femenina también, así que los que quieran ir ahí, tirar la red, ¿no? Es una oportunidad de oro, porque sí hay, o sea, básicamente del aula, de mi experiencia propia, a veces éramos 3 varones y 30 mujeres, ¿sí? O sea, así. Básicamente, ¿no? O sea, bueno, ya fuera, o sea, porque caen. También tenemos las... No voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero tenemos algunos ciertos movimientos políticos también que dicen que el hombre es el enemigo, entonces también teníamos un poquito de problemas por ese lado, porque al ser 3 no podíamos defendernos, ¿no? Entonces, sí. Por ahí va un poco la situación, pero realmente la carrera es muy interesante, muy bonita. Eso sí, se requiere mucho ser autodidacta. El hecho de uno tiene que exponerse más allá de lo que le brindan en el aula de clases, porque si uno no lo hace, si uno solo se queda con lo que le dan, uno no avanza realmente, porque en 3 meses uno se da cuenta de que en 3 meses que dura cada periodo, que son 3 en un año, uno no aprende todo lo que uno realmente necesita para ello. O sea, es uno que le den la base y uno explayarse después de eso, leer mucho más, aprender mucho más de las pruebas, porque al final son aspectos pequeñitos de un mar de, por supuesto, trabajar con un ser humano no es nada fácil, es un mundo muy complejo. Entonces, tratar de comprender todas las aristas, ni aunque nos tome toda una vida, lo vamos a hacer. Entonces, por cada periodo uno siempre tiene que tener ese aspecto autodidacta totalmente para ir ahondando, para poder ahondar durante mucho más en los temas que se van presentando, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, esa palmada general le podría decir yo, como les digo, podemos aquí estar 4 horas, ¿verdad? Pero de manera general tenemos una aventura. Y dentro de la carrera, ¿qué fue lo que te gustó de los temas que te llamaron más la atención, que no conocías antes, que fuiste desarrollando conocimiento? Y también, quizá, lo que menos te gustó de la carrera o dificultades que encontraste. Bueno, lo que más me gustó realmente es tratar de comprender la conducta humana, ¿no? Porque al final la psicología se basa en eso. La psicología es la ciencia o disciplina, vamos a darles ahí el beneficio de la duda todavía, ¿verdad? Porque existe un debate que estudia la conducta humana. Entonces, el tratar de comprender todas las aristas que comprende la conducta humana, ¿no? Los diferentes postulados teóricos, como pueden ser el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo, todos estos postulados teóricos que tenemos que miran el ser humano desde una perspectiva diferente, que cada uno ha aportado su granito de arena en información para poder comprender de manera total la personalidad humana también y de cómo esto motiva también las conductas del ser humano. Creo que todo eso realmente se vuelve un tema muy interesante y se vuelve, no sé, bueno, es lo que más me motivó, lo que más me gustó a mí. Creo que quizás lo que menos me gustó son algunos maestros. O sea, realmente es como lo plantean algunos maestros, ¿no? Porque es cierto que hay unos temas que son muy complejos. Entonces, si uno no está bien, nuevamente, si uno no tiene esa parte autodidacta, si uno no busca más allá de lo que le dan, a veces uno puede llegar mal parado a las clases, uno puede llegar mal parado con información y perderse. O sea, un día que uno se pueda llegar a perder, uno se desconecta totalmente, dependiendo de cómo es el profesor, ¿no? Y algo que realmente sí no me gustó, y esto ya va con mi personalidad, pues aquí tal vez Ariel y Eric, no, o sea, me van a comprender un poco, si es que yo tengo un problema grave que hasta ahorita estoy solucionando, después de 11 años, y es un problema grave con los tiempos y con la disciplina hasta cierto punto. Entonces, la psicología requiere mucha disciplina, requiere mucha, no, quizás no exactitud, no tiene cierto grado de flexibilidad, pero sí el hecho de ser un poquito más rígido en algunos aspectos, sí me quebraba realmente, porque a veces yo llegaba tarde a las clases, ya me perdía, no me dejaban entrar y bueno, aquí vamos a un relajo, ¿no? Que quizás no era culpa de los maestros, sino que era culpa mía. Pero creo que son de las partes en las cuales tuve un poquito más de conflictos y también, bueno, realmente creo que eso. Creo que es lo que menos me gustó, de que hay algunos maestros que tienen una superioridad intelectual en la cual quizás no tratan de humillar, pero sí hacen que el contenido se vuelva denso y difícil más de lo que debería. Eso es normal. Y es algo, eso lo encontré en muchas carreras.
Siempre Sí, hay por un supuesto. licenciado que te quiere bajar ahí la autoestima porque él se cree acá y bueno. Y yo pienso también y- que en eso es que existe mucha competencia en todos los ámbitos, porque hasta, bueno, lo que nos dicen a nosotros en el colegio, en la universidad, es siempre hay que estudiar y esto y lo otro, pero nunca es como superarse un escalón más que los que están Sí. enseñándonos, más en lo que es los estudios en universidades y colegios públicos. Correcto. Yo te tengo dos preguntas que van referente a lo que dijiste vos, Jorge, y lo que dijo el man ahorita. Uno, ¿vos considerás que en el proceso en que vos estudiaste tu carrera, vos empezaste a analizarte vos mismo, a encontrarte a vos mismo y a decir, ok, por esto y esto yo he actuado así, o por esto y esto mi familia o mis amigos, todo eso, como que te nutrió para vos ampliar tu mentalidad, Ajá. por así decirse? O empezar también como a entender mejor tus emociones, el por qué estés reaccionando de esta manera. Sí, por supuesto. Y yo creo que eso es un punto muy importante también y es válido porque creo que nos pasa hasta cierto punto. Bueno, aquí los que nos gusta quizás las producciones audiovisuales, también los videojuegos, sabemos que al tener un poquito de conocimiento, el conocimiento es la apertura que nos abre un mundo de posibilidades y nos permite ver la vida de una manera distinta, ¿no? Y esto nos pasa en todo ámbito, ¿verdad? Un ingeniero en sistemas, por ejemplo, cuando ya ve quizás una computadora, ya sabe muchos aspectos más, ya sabe qué hacer un poco más, hacer un poco más con los programas que tiene la computadora, más que una persona común y corriente, ¿no? Y nos puede pasar a los que somos un poco gamers, que a veces miramos a una persona que tiene una computadora de la NASA, ¿no? O sea, con la tarjeta gráfica de la última generación, 100 gigas de RAM, 10.000 de disco interno, ¿no? Y la usa para Word, nada más. Entonces, nosotros ya decimos, no, pero tiene esa máquina y tonto, ¿verdad? Entonces, el conocimiento nos permite ver la vida y nos permite ver quizá algunas herramientas de forma distinta y, por supuesto, eso uno lo aplica a la propia vida de uno mismo, ¿no? Y yo creo que ese es un aspecto primordial de la psicología que nos ayuda a tener un mejor desarrollo profesional, sin embargo, que esa no sea la motivación necesaria para poder estudiar la carrera. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque es diferente decir, voy a estudiar psicología para encontrarme a mí mismo, para eso mejor vamos a terapia, ¿no? O sea, para eso vamos al psicólogo, para eso vamos a la terapia psicológica, en lugar de decir, voy a estudiar una carrera que dura tantos años, porque al final el objetivo de la carrera no es ese, pero en el proceso sí encontramos herramientas, el conocimiento nos va permitiendo comprender un poco mejor cómo ha sido nuestro patrón de comportamiento durante los años, cómo ha sido nuestro patrón de crianza, nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Entonces, no es que nos terapiamos solitos, no es que nos... Bueno, no se puede. Sí, no, o sea, creo que esa es la palabra. Creo que no es que nos terapiamos solitos, sino que nos vamos con las herramientas que tenemos, vamos apoyándonos nuevamente y vamos comprendiendo un poco mejor las aristas aún de nuestra persona y realmente nosotros tendríamos que ser nuestro primer paciente antes de terminar la carrera. Ahora la segunda pregunta que te iba a hacer con respecto a lo que hizo Elaman, con eso de los egos, ¿vos considerás que cuando un licenciado se porta de esa manera con sus estudiantes como un instinto que tenemos nosotros como animales, como de algo territorial? Porque yo siempre he visto, o yo lo miraba en mi carrera de mercadotecnia, que cuando los licenciados o las licenciadas hablaban y se engrandecían, era como yo miraba y pensaba, pucha, se está comportando como que está defendiendo un territorio, ¿me entendés? Como que están ahí como defendiendo lo suyo y que no quieren que otros invadan o entren en su zona y defienden lo suyo. Yo así lo he visto. ¿Considerás que tenemos como esos pensamientos bien arraigados de tiempos lejísimos? Realmente esa podría ser una explicación. De hecho, el conductismo también, en muchas ocasiones existe esta teoría evolutiva de la humanidad, ¿verdad? Que explica los comportamientos del ser humano basado en nuestros comportamientos animales, ¿verdad? En nuestros comportamientos biológicos, como ¿Crees que somos hacemos animales? las comparaciones. Sí, por supuesto. A nivel biológico, ¿verdad? Tenemos esa categorización y también, aunque a comparativa de los demás animales, tenemos esa parte que nos gusta decir a nosotros. Es un debate también de que somos racionales. Yo personalmente yo no lo creo. Yo creo que somos seres más emocionales más que racionales y esto lo vamos a debatir más adelante, pero
porque es una postura y es un postulado bastante interesante. Sin embargo, sí considero que, por supuesto, la evolución y por eso sí podemos hablar hasta cierto punto de instintos a ciertos niveles, porque como animales tenemos esos comportamientos porque venimos ligados desde un proceso evolutivo también, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces, y es por ello que a mí yo les decía inicialmente, ¿no? Que a mí me encanta la conducta humana porque tenemos muchas veces en situaciones similares podemos tener diferentes motivaciones y podemos tener diferentes formas o diferentes, sí, no creo que sea la palabra, motivaciones por los cuales se llega a dar una conducta. Entonces yo no podría decir hasta cierto punto, sí, no, o sea, en mercadotecnia sucede tienen un ego por este punto, o en psicología sucede, aunque miremos el mismo comportamiento, pero pueden ser motivaciones diferentes. Alfred Adler, por ejemplo, nos mencionaba, que es un teórico que nos mencionaba respecto al complejo de inferioridad. Y muchas veces hay algunas personas que tratan de demostrar más de lo que son o más de lo que saben justamente para compensar algún complejo de inferioridad que pueden llegar a tener, ¿no? Otros también lo hacen, como bien dijo Ariel también, para marcar terreno, para decir, ok, yo soy licenciado, yo soy el maestro, estoy aquí limitando el terreno, miren cuánto sé, miren cuánto hago. Algunos lo hacen para alimentar su propio narcisismo también, ¿verdad? Entonces, podemos tener... Sí, por supuesto. Al final son conductas narcisistas que, ojo, todas las tenemos y es normal. Nuestro narcisismo, la autoestima, es lo que envolvemos de forma bonita para decir nuestro narcisismo. Pero, por supuesto, tenemos que tenerlo en niveles adecuados, ¿no? O sea, porque tener una alta autoestima se puede transformarse en un trastorno narcisista de la personalidad, tenerla muy abajo, pues esos niveles de narcisismo son buenos y adecuados que los tengamos en niveles correctos, ¿no? Pero entonces, con base a esto del ego, pueden tener diferentes motivaciones, ¿no? Entonces cada caso puede resultar distinto, entonces, bueno, cada caso podría ser sujeto a un análisis personalizado, ¿no? Y poder descubrir la causa del por qué puede ser, pero algunas respuestas pueden llegar a ser eso. Yo necesito decir una cosa ahorita, y esta pregunta va para Eric. Eric, ¿podemos alargar este podcast a hora y media o 2 horas? Sí, 3 horas como Jordi. Bueno. A lo que aguanten. Porque yo con este man sí voy a debatir bastante. Entonces no sé si usted tiene una pregunta para este brother, porque yo ya la tengo y quiero guardármela porque va a ser extenso. No, para seguir un poco en lo que venimos hablando, al finalizar la carrera, man, ¿te fue difícil encontrar trabajo? ¿Qué tal es la salida laboral para esta carrera? Porque sé que hay muchas personas que están cursando, pues hay muchos egresados cada año, entonces me imagino que la competencia es abismal. Bueno, tema difícil, muchachos, porque esto es lo que a mí me llevó a desarrollar síntomas depresivos hasta cierto punto. Y ustedes dirán, un psicólogo con depresión, bueno, a los médicos les da diarrea, ¿verdad? Así que nos vamos a juzgar a otro lado también, porque no, o sea, y realmente es así porque en Honduras realmente... bueno, primero para hablar de eso tenemos que hablar de un aspecto cultural muy importante, y es que en Honduras la salud mental no es algo que lo que se le dé mayor importancia, y no solo la salud mental, sino la salud en general, ¿no? Cuando nosotros vamos al médico, cuando ya estamos con la fiebre a 40, cuando ya estamos terrible, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, nuestra prevención en salud está muy mala, nuestro conocimiento, nuestra psicoeducación está en general muy mala. Entonces, partiendo de ahí, sabemos que la psicología, o sea, si no tenemos la base, ¿no? Que es la salud física, que eso todas las personas, bueno, todos necesitamos toda la salud en general, ¿no? Pero, o sea, me refiero de que los síntomas son un poco más visibles, no tienden a acceder o no tienen acceso al sistema público, porque hay personas que no hay centros de salud en las aldeas que viven, hay personas que les toca caminar más de 16 horas para poder llegar al centro de salud más cercano. Entonces, si hablamos que el acceso a la salud es difícil en nuestro país, que el conocimiento sobre salud es difícil, por supuesto, hablar de salud mental es el triple de la situación, ¿no? Porque no le damos la importancia necesaria ni a nivel gubernamental ni a nivel personal sobre lo que la salud mental implica y se demuestra, ¿no? en nuestra población. Todavía se sigue pensando que la psicología es para los locos. Se sigue pensando. Y les va a sonar raro, pero he tenido colegas que lo siguen pensando. Colegas, no población en general, no estudiantes de psicología, colegas. O sea, entonces, ya después de haber terminado la carrera todavía siguen pensando eso. Siguen pensando que la psicología es para los locos. Siguen utilizando el término loco. Hasta cierto punto, pues, ya se puede utilizar, ¿no? Pero, o sea, hay personas que yo he conocido, y esto, pues, en cada ámbito profesional vamos a encontrar buenos y malos profesionales, ¿no?
pero he conocido colegas que han dicho, no, yo estudié la carrera para sacar mi título, pero yo no estoy loco, yo no quiero trabajar con locos. Pero entonces, Ahí lo dejo. consideras entonces que la demanda laboral es bien complicado porque afecta a la población, o sea, el acceso a la salud mental y a la salud en general afecta, y eso vuelve a ustedes, los psicólogos, como que dicen, no tengo demanda laboral, no puedo entrar a una clínica, no puedo entrar a un consultorio, un hospital, etcétera, 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 pero por lo mismo, ¿verdad? Por lo que acabas de decir, que no tenemos esos accesos o no estamos acostumbrados tampoco, porque es lo que dice Eric, que no, que es para locos, que la verdad yo discrepo, eso es una tontera, como decimos nosotros los hondureños, porque la verdad toda persona que va a un psicólogo, un buen psicólogo, no esos que te sentás y te recetan pastillas así, no, sino que ese psicólogo que está ahí y trata de entrar y saber cuál es el meollo de tus problemas emocionales y mentales para que mejores, ¿me entiendes? Porque también hay que hablar de las cosas como el yin y el yang. Hay cosas buenas, hay buenos psicólogos y hay malos psicólogos. Como en todo campo laboral, campo profesional, ¿me entiendes? ¿Te consideras de que eso es algo preocupante para ustedes por todo este tema que acabas de mencionar? Bueno, realmente en los tiempos actuales va cambiando un poco la situación, ¿verdad? Pero hacía énfasis un poco en ello porque sí influye, ¿sí? ¿No? Entonces la influencia sí es directa y no la podemos obviar. Entonces sí, el campo laboral, sí hay campo laboral, sí, no se puede decir que no. Hay bastante demanda de profesionales también. Sin embargo, y aquí ya por experiencia, quizás decir voy a terminar la carrera y voy a salir con un trabajo es utópico. Porque en mi experiencia personal, quizás de los tantos compañeros que yo he tenido, de los tantos conocidos en la carrera que yo he tenido, quizás 2 de 300 salieron con trabajo. Un aproximado, ¿no? O sea, eso es mi experiencia, mi observación natural. No puedo decir que sea estadístico, pero no encontraron trabajo de salida, ¿no? Entonces, que hay campos, sí, por supuesto que lo hay. Sin embargo, en mi experiencia hay más campo laboral para las mujeres que para los hombres, y eso es un tema que posiblemente vayamos a hablar más adelante también porque es muy interesante, pero sí lo hay porque al final trabajamos en diferentes rubros. De la autónoma salimos preparados para trabajar en el área industrial, en el área educativa, en el área social, en el área clínica, ¿no? Que eso es lo que actualmente yo me estoy dedicando. Entonces tenemos diferentes rubros en los que podemos apoyar, y por supuesto que en alguno de los otros va a haber, porque al final tenemos esa idea de que el psicólogo es solamente el psicólogo clínico, ¿verdad? El que comúnmente hemos conocido, muy bien lo mencionaba Ariel también, y por supuesto es un área, sí, correcto, y es un área en la cual sí nos dedicamos. Sin embargo, bueno, yo tampoco empecé como psicólogo clínico también, ¿verdad? Yo me estaba dedicando a otras cuestiones de manera privada, de manera personal, pero sí, sí tenemos mayormente esa idea, ¿verdad? De que solo el psicólogo clínico, pero no, o sea, están las personas que se dedican a recursos humanos, que se dedican a la psicología educativa, pueden llegar a ser maestros también, maestros de educación, el aplicar también el atender consejería, el ser orientadores dentro de un centro educativo. Entonces, sí hay diferentes rubros, sí hay áreas en las cuales uno se puede dedicar, pero como todo en Honduras, la mejor parte, y eso sí lo recomiendo, si hay personas que están estudiando la carrera, que nos están escuchando, primero, antes de sacar un 100 en sus materias, saque un 100 haciendo contactos, mi brother. O mi sister. Porque los contactos son los que le van a abrir puertas en el campo laboral. Aquí en Honduras funciona de esa forma, lastimosamente. Es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, tener buenos contactos a uno le merita. Y no quiere decir necesariamente nepotismo, o no quiere decir necesariamente corrupción. Pero si hay personas que me dicen, hey, mira, conozco un trabajo en tal lado, mira, o sea, solo con el recibir información de dónde hay un aspecto laboral, los contactos ya facilitan eso, ¿verdad? Entonces, el hacer contactos mata cualquier cosa. O sea, usted puede ser muy preparado, puede tener un máster, puede tener un doctorado en lo que sea, pero si la persona no lo conoce, si no lo conocen, entonces, lo primero, hacer, bueno, ser un buen profesional, por supuesto, pero también el tener contactos es una gran medida para asegurar un puesto laboral, al menos de manera cercana, ¿verdad? A la graduación. Sí, yo creo que, bueno, esa es una de las problemáticas que más hay en el país, que las oportunidades son solo para algunos, ¿verdad? En resumidas cuentas, según yo lo entiendo, y tal vez me puedes corregir, entonces podemos decir que ya así como vulgarmente, la falta de oportunidades laborales se debe a que no se está educando a la población en la necesidad de atenderse psicológicamente. En otras palabras, por decirlo así.
Bueno, realmente es un factor, ¿sí? Es un factor. Aquí no podemos hablar tanto de manera determinante de decir es el único factor, porque realmente no es así, ¿verdad? Porque hasta actualmente están colocando psicólogos en centros de salud, ¿sí? Salud pública, que ya debería ser una obligación. Entonces, las personas, por supuesto, y siendo muy sinceros, hay personas que sí reconocen la necesidad de atención emocional, de atención psicológica, pero también el acceso a psicólogos privados es difícil. Sí, es difícil. ¿Por qué? Porque somos caros. Sí, yo no voy a decir, y por eso yo trato de, bueno, vamos a hablar quizás de eso más adelante, ¿no? Pero es difícil porque ¿cuánto está ganando una persona al día? Supongamos que le va bien, 200, 300 lempiras al día. ¿Cuánto cobra la consulta psicológica más barata en un psicólogo privado? 600, 700 lempiras. Eso te quería preguntar, fíjate. En psicología también hay un arancel para esa cuestión de los precios, ¿verdad? ¿Se cumple? Es estandarizado. Sí, por supuesto, está estandarizado para nivel, eso lo rige el Colegio de Psicólogos, ¿verdad? O sea, como todo gremio profesional, tenemos nuestro Colegio de Psicólogos, que es el COPSI. El COPSI lo rige directamente, ¿verdad? O sea, al graduarnos, cuando nos colegiamos, nos dan el librito azul. De hecho, por aquí lo tengo, el arancel del Colegio de Psicólogos. Sí nos dicen cuánto debemos cobrar, cuánto es lo correcto, en qué ámbitos debemos cobrar, ¿verdad? O sea, como cualquier gremio profesional funciona de exactamente la misma forma. Sin embargo, que se cumpla. Ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? O sea, realmente es muy difícil que en Honduras se cumpla el arancel, porque justamente el arancel, la consulta psicológica, creo que anda en eso, 800, 900 lempiras. Ahora, yo de verdad, yo le voy a decir a una persona que trabaja todo el día, que tiene una situación, que esos 300 lempiras que gana al día se los tiene que invertir en comer, que tiene una familia que mantener quizás, o quizás solo está manteniendo él solo o ella sola, ¿verdad? Yo no le puedo decir, bueno, venga a consulta psicológica, porque me va a quedar debiendo 400 lempiras y no va a comer, ¿verdad? Entonces, por eso justamente sí, el acceso a la salud mental sí es un factor que influye, pero también tenemos que hablar de muchos aspectos que influyen mucho más, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno realmente con ello, ¿verdad? ¿Qué aspectos psicoeducativos tenemos para concientizar a la población de la necesidad de la salud mental, o sea, o de la importancia, mejor dicho, que tiene la salud mental? Entonces, hay muchos aspectos que sí, por supuesto, lo que me preguntaba Elaman, sí es válido, sí es una influencia hasta cierto punto, pero yo no lo consideraría un factor determinante, es decir, solo por eso, ¿verdad? Sino que al final en psicología siempre nos gusta hablar de causas multifactoriales o de situaciones multicausales, porque al final una sola situación puede tener diferentes orígenes, ¿verdad? Diferentes causas, diferentes situaciones que llegan a un punto, a un desencadenante, y es lo que sucede justamente también con el ámbito laboral, ¿verdad? Entonces, sí hay oportunidades, porque sí las hay, sin embargo, como todo Honduras, también no son para todos, o sea, porque tenemos profesionales que nunca van a ejercer la profesión, lastimosamente, y hay otros pues que sí tenemos esa oportunidad. ¿Y actualmente cómo estás haciendo? ¿Montaste tu propia clínica o trabajas para alguien? ¿Cómo se te fue? Bueno, ¿cómo se te hizo más fácil? No sé. Sí, bueno, se me hizo más fácil aliarme con un expresidente y vender sustancias ilícitas, ¿no? Porque yo creo que eso fue lo más fácil que me puso la vida para hacer, porque de psicólogo, pues, no sé, o sea, estaría ahorita de otra forma, ¿no? No, o sea, ya bromeando un poco con ello, pero no, actualmente yo vengo de trabajar también hace un par de meses en tela, de manera formal. No me conecté muy bien, entonces ahorita actualmente me dedico a mi clínica, justamente porque, bueno, antes de eso ya me dedicaba yo a ser asistente consultor, di algunas consultorías, di algunas capacitaciones, daba talleres, apoyaba en lo que estuvo esto del Yo Sí Puedo, ¿no? En alfabetización, en muchas cuestiones, entonces no me dedicaba expresamente a clínica, pero sí tenía mis pacientes aparte, personas que me decían, hey, mira, ocupo ayuda, entonces yo las atendía de manera no informal, no ilegal, ¿no? O sea, estoy colegiado desde casi desde que me gradué, pero sí los atendía de manera externa. Entonces yo dije... Te hiciste tu cartera de clientes, básicamente. Hasta cierto punto sí, porque no eran muchos demasiado, pero yo dije, hey, realmente me siento más cómodo apoyando personas, atendiendo personas, entonces me quiero dedicar al menos una parte de mi vida a esto. Entonces por ello decidí ahorita estudiar el posgrado y en montar mi clínica, ¿sí? Entonces actualmente tengo mi clínica también, pero estoy siempre en apertura de buscar un trabajo formal, por así decirlo, porque al final las dos cosas
van de la mano y van muy bien, ¿verdad? Entonces, estoy en ambas. ¿Cuántos años de experiencia tenés a día de hoy? A día de hoy tengo aproximadamente 3 años y medio. Ok, Porque y en básicamente esos 3 años... desde que me gradué ya estoy... Sí, perdón. Básicamente desde que me gradué estoy ejerciendo de manera privada, ¿verdad? De manera privada. Y en esos 3 años y medio que tenés de experiencia como psicólogo, ¿cuáles son los casos más recurrentes que te has encontrado? Bueno, aquí van a meter preso a mis pacientes, ¿verdad? Si les digo. Por eso. Sí, no No, puede es broma. decir, Bueno, sí se puede decir. No, sí obviamente. se puede. Sí se puede porque no estoy brindando ni violando la confidencialidad. Sí, nos Sin están dando embargo, nombre y apellido. sí, correcto. No. Y en general sí podemos hablar de ciertos aspectos, pero los casos más recurrentes o las patologías que más me ha tocado atender y es por lo que... Bueno, es que son sintomatologías y por eso hablamos de las enfermedades del siglo XXI, ¿verdad? Que es depresión y ansiedad. Son las mayores causas y aquí post pandemia, ¿verdad? Hubo un incremento exagerado y hay diversos estudios, diversos metaanálisis que nos corroboran esta información. Entonces creo que depresión y ansiedad y autismo son las 3 patologías que más, como las que he tenido un poco más de contacto. Sí, entonces, y es curioso porque el autismo es complicado, el autismo es muy complejo y aún así me ha tocado estar viendo y atendiendo esa patología, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que de definirlas, creo que esas serían las 3. Ok, y fíjate que estaba pensando de eso es lo que estabas hablando del autismo. Es cierto que tenemos todos un grado diferente de autismo. Hay diferentes niveles de autismo, vale la redundancia. Uh-huh. O sea, bueno, aquí yo recomendaría sinceramente de esa gente de TikTok, banelas. Banelas, los que dicen eso, banelas directamente de las redes sociales. Ellos que andan diciendo ahí, no sé, o sea, todos somos autistas. No, o sea, realmente no. El trastorno del espectro autista comprende diferentes rasgos y diferentes categorías, ¿verdad? Y tienen diferentes sintomatologías. Entonces, eso de que tenemos diferentes grados de autismo, no. O sea, es una falsedad realmente. Por supuesto, lo que sí me gusta decir a mí es que nadie es normal. Es muy diferente, ¿verdad? Sí, tener una patología, a decir que todos somos autistas, pero nadie literalmente es normal, porque todos vamos a tener comportamientos, emociones diferentes, y eso es lo que nos enriquece realmente como humanos, ¿verdad? Nos diferencia a las diferentes especies de animales, porque como humanos sí tenemos mucha diferencia a nivel de personalidad, ¿no? Y es la personalidad lo que nos permite a nosotros tener esa diferencia única que aún en un grupo de hermanos vamos a ver muchas diferencias, ¿verdad? De comportamiento, de pensamiento, de emociones. Sí, entonces en eso sí hay diferencias y todos, absolutamente todos. Un maestro siempre hacía esta analogía y a mí me gustaba también, porque decía, todos cargamos una maletita. Y en el momentito que esa maletita se nos caiga o nos pase algo, vamos a tener un desencadenante en que podemos generar un trastorno. Llámese cualquiera, o sea, quizás el más grave que conocemos o que miramos así es la esquizofrenia, que es el que más asociamos con la pérdida de la conciencia, con la pérdida de la realidad, ¿verdad? Podemos desarrollar una esquizofrenia si llega un punto de desajuste en el cual nuestros mecanismos de defensa no aguanten y sucumbimos ante ello, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos diferencias y todos podemos desarrollar una patología, sin embargo, no todos somos autistas, ¿sí? Eso sí es ese grado de autismo, creo que es una mala definición de lo que comprendemos como autismo y de lo que significa realmente ello, ¿verdad? Y justamente digo por TikTok y por las redes sociales, porque ahora se ha popularizado muchísimo esa definición de decir, no, yo cuando me descubrí que era autista, y el autismo, hombre, o sea, bruto, los burros son los que sos vos, hombre, o sea, inventar cosas, meterte en lo que no te importa. Sí, o sea, sos o no sos, punto. Sí, o sea, así de sencillo, es como que la gente dice, no, cuando descubrí que era un helicóptero Apache, no, pero, o sea, que esa mamá, güey, no, o sea, no te pongas con esa mano tampoco. Bueno, sí, pues pregúntenme, porque ese brother yo quiero que me lo dejen solo, porque yo sí le tengo un montón de preguntas que lo voy a hacer dudar de su existencia. Cuando hablabas acerca de estos cuadros de ansiedad, man, y de depresión, solo se me viene a la mente, por ejemplo, en los temas laborales, man, a los manes que están trabajando en los call centers, porque por lo que tengo entendido, esta gente sufre una presión increíble día a día, man. Creo que es por ese tipo de
sistema de trabajo gringo que se maneja en esos lugares, que la presión es constante, la atención al cliente, tienes que estar ahí resolviendo sin pausa alguna o la mínima pausa durante el día. No sé si has tenido algún, bueno, claro, si lo puedes decir, si se puede contar, si has tenido alguien que te ha llegado diciendo acerca de eso. Bueno, realmente no he tenido yo ningún caso, ¿verdad? Que explícitamente vengan y digan, vengo de un call center y vengo desajustado, ¿no? Pero por supuesto sí tenemos la información necesaria para saber de que estas cosas suceden y que van directamente ligadas. Un secreto. Y es justamente, sí, por supuesto. Y es justamente por ello, ¿no? O sea, de un sistema laboral, y no hablo directamente del trabajo, ojo, sino que hablo de un sistema laboral. Ya son las prácticas que tienen un trabajo en las cuales hacen que la persona se desajuste completamente. Podemos aplicarlo como fue en su tiempo también, y ya sabemos la historia de Honduras con las bananeras, que era una explotación laboral terrible. O sea, pongámonos a pensar cómo se sentían. Y en aquel momento no hablábamos tanto de salud mental, pero cómo se sentían esas personas. O sea, esas personas creen que eran felices, o sea, creen que la ansiedad era algo que a ellos les tenía que preocupar. No, hombre, o sea, ellos la vivían y la sufrían horriblemente, pero no sabemos, o sea, quizás no se hablaba terminológicamente de eso, ¿verdad? O al menos la descripción literal de lo que era la ansiedad, de lo que era la depresión. Sin embargo, un sistema explotador, volvemos actualmente con las maquilas, que sigue sucediendo, ¿verdad? ¿Qué pasa en las maquilas? Horarios, jornadas laborales de 15 horas, llegan, o sea, ni siquiera, por ahí hubo una noticia de que ni siquiera les permitían ir al baño, que les ponían pañales. O sea, ¿cómo se va a sentir realmente la persona ante un sistema laboral precario completamente y que le está dando esas condiciones? Yo no le llamaría de trabajo, yo lo haría de esclavización, porque es un esclavo. Sí, Correcto, o sea, sí, un esclavo con salario, ni más ni menos. Y antes los esclavos pues trabajaban gratis porque eran esclavos, ¿verdad? Pero ahora tienen un salario. Entonces, eso para mí es un sistema de esclavitud, un sistema laboral de esclavitud, en el cual, por supuesto, lo adoptamos a los call centers, las personas, un sistema rígido, un sistema en el cual no le permite tener mucha flexibilidad, no le permite realizar muchas acciones, no le permite a veces ni siquiera ir al baño, su hora de comida está contada. Entonces, por supuesto, esa rigidez y todos, absolutamente todos los seres humanos, necesitamos siempre algo más allá que un trabajo. Entonces, el hecho de estar siempre en una sola rutina durante muchas horas del día, durante muchas horas de mi vida, eso va a causar un desajuste emocional, ¿sí? Definitivamente. Entonces, más que el trabajo, yo consideraría, porque también lo podemos hablar con las personas que trabajan en los bancos. ¿Qué pasa con los cajeros que trabajan en los bancos? A veces les toca doblar turnos. Las personas que trabajan en las tiendas también. Yo conocí una persona, por ejemplo, que trabaja en una tiendita de aquí que no le permitía ni siquiera sentarse. Ojo. No hablemos de ir al baño, no hablemos de comer, hablemos de sentarse, viejo. O sea, ¿cómo van a estar tus piernas? Correcto. Y miramos y la mayoría son mujeres las que trabajan en las tiendas. ¿Cómo van a estar tus piernas? ¿Cómo no vas a desarrollar varices? ¿Cómo no vas a desarrollar trombosis? Sí, al estar todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, no solo en los aspectos psicológicos, sino en los aspectos físicos que conlleva una explotación laboral de tal magnitud, ¿verdad? Entonces, por supuesto, al final somos seres integrales y nos desajustamos emocionalmente, vamos a tener un desajuste físico también. Entonces, yo creo que por ahí va ligado, el tema de los call centers va ligado por ello y, por supuesto, sí está muy relacionado al sistema laboral en el que están desenvolviendo. Sí, otro saber popular, otra de las cosas que se cree desde el desconocimiento, lo puedo decir, es que los psicólogos solo dan como los diagnósticos y los psiquiatras son los que recetan pastillas y esas cosas. ¿Nos puedes aclarar ese tema también? Sí, bueno, realmente, y aquí va una información muy interesante. Los psicólogos, si no tenemos una especialidad, quizás en neurociencia, o no tenemos una especialidad en un posgrado en psicología clínica, no podemos diagnosticar. Y así que si un psicólogo lo diagnostica, ojo, con una patología neurológica, por así decirlo, como puede ser el autismo, como puede ser el TDAH inclusive, uno puede dar una orientación, ¿sí? Uno puede dar una orientación y decir, ok, vamos encaminados a este diagnóstico, y entonces uno manda referencia neurológica o manda referencia psiquiátrica. Pero un psicólogo realmente no puede diagnosticar patologías que estén fuera o que estén un poco más directamente relacionadas con la ciencia o el cerebro. Bueno, no con la ciencia, perdón, es con la medicina, con la biología y el cerebro. El psicólogo no puede diagnosticar eso. Sin embargo, sí tenemos ideas. Entonces, quien diagnostica directamente es el psiquiatra. El psiquiatra también medica. Entonces, por ejemplo, tenemos un diagnóstico de depresión que sí lo podemos diagnosticar, podemos hablar de eso,
pero siempre es necesaria una corroboración neurológica o psiquiátrica, porque al final la depresión no solo juega el papel conductual o el papel emocional, ¿verdad? Sino que juega también ese papel a nivel cerebral, cómo nos mueve los neuroquímicos de nuestro cerebro, cómo nos mueve ciertas áreas, o sea, sí, toda esa desregulación cerebral también va involucrada. Entonces, sí, hay algunos psicólogos los psicólogos no podemos diagnosticar todas las patologías. Sin embargo, sí podemos muchas, ¿verdad? O sea, sí podemos muchas. Pero siempre por eso es importante el trabajo interdisciplinario y más que todo con la psiquiatría y con la neurología, que un buen psicólogo va a hacer referencias a ellos, ¿sí? Cuando tengamos un posible diagnóstico de autismo o TDAH, siempre va a existir esa referencia neurológica. Hay algunas patologías que están demasiado marcadas, entonces no es necesario que uno haga una referencia, que uno diga, ok, vamos a trabajar esto, porque o sea, ya le he aplicado diferentes escalas, le he aplicado diferentes tests, y todo me apunta a ello. Entonces, con un trabajo conductual, que normalmente, bueno, con algún sistema de terapia que tengamos nosotros, podemos trabajarlo, ¿verdad? Entonces, a veces no es necesario porque está tan marcado. Pero sí, un diagnóstico como tal, realmente la mayoría los hace, bueno, quizás no la mayoría, pero sí los más fuertes los hace psiquiatría, más que psicología. Man, y cómo, vaya, en la actualidad, ¿cómo ves esto acerca de que, por ejemplo, la sociedad ve a los hombres de una manera más débil al momento de expresar sus sentimientos? Tema complejo. No tenemos aquí grupos o movimientos feministas que nos estén escuchando, ¿verdad? Porque vamos a tener problemas. Quizás, depende. Vamos a tener pleito. No, o sea, y si lo hacen realmente sí. Miren, este es un tema muy complejo, muy, muy, muy complejo porque quizás nuevamente aquí tendríamos que hablar un poco de cultura, tendríamos que hablar de aspectos tradicionales muy amplios, ¿verdad? Entonces quizás no nos van a ajustar, como dijo Ariel, ¿verdad? Tal vez las 3 horas que podemos ampliar, quizás no nos van a ajustar ni eso porque es demasiado complejo. Pero con base a eso yo puedo decir de que sí, el hombre, la tendencia masculina, y con esto no quiero decir nuevamente, ¿verdad? O sea, primero quiero que entendamos lo que definimos con el término normal. El término normalidad viene justamente con esta variación que nosotros tenemos de cómo se comporta la mayoría de personas. Entonces hacemos una curva normal y decimos la mayoría de personas que es la famosa campana de Gauss, ¿verdad? Sí. La mayoría de personas están en este punto y tienen ciertos patrones de comportamiento. Entonces, lo que se sale de esa curva es lo que podemos llamar anormal o es lo que podemos llamar situaciones especiales, qué sé yo. Cada quien tiene su forma de decirlo. Antisocial, como le dicen. Sí, hasta cierto punto, ¿verdad? Sí, o sea, pero son cosas que se van fuera de la norma, ¿verdad? Entonces, la normal o lo que tradicionalmente conocemos es que el hombre tiene muchas dificultades para expresarse emocionalmente y esto ligado nuevamente a diferentes factores, ¿sí? Entonces ya podemos hablar del factor cultura, el factor crianza, el factor del rol social que cumple el hombre como ente también durante la sociedad, el rol que juega también dentro de la familia, que es muy diferente al que juega la mujer. Entonces, ya hablar de estas diferencias de género, sí tendríamos que hablar más de constructos sociológicos y de tener un poquito más de ahondamiento quizás en ciertos temas, ¿verdad? Pero, por supuesto, los estudios y los datos y la estadística corrobora de que el hombre tiene un poco más de dificultades para expresarse emocionalmente y que también cuando el hombre se expresa emocionalmente es desvalidado ante la sociedad. Sí, entonces, y eso también juega un papel en contra. ¿Por qué? Porque hay hombres que quizás vamos saliendo de la norma, ¿verdad? O sea, que vamos saliendo y diciendo, no, es correcto que nos expresemos emocionalmente. Pero al expresarnos emocionalmente nos desvalidan las emociones. Y al desvalidarnos nuestras emociones nos sentimos peor. Entonces, esto ya es una respuesta conductual. Volvamos a los ejemplos clásicos. Si viene un perrito, ustedes vienen al perrito y va a comer algo y le dan en el hocico, el perrito después ya no va a querer comer eso porque sabe, ok, cuando me acerco es condicionamiento clásico. Cuando me acerco me da en el hocico. Entonces, aunque después ya no haya nadie, mira la comida y dice, me duele el hocico porque me van a dar. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo con el hombre. El hombre una vez ve que cuando quiere buscar validación emocional, no busca validación emocional, hace su expresión emocional y encuentra desvalidación o le dicen débil o le dicen tal esto, le dicen esto, ¿qué va a hacer? No se va a expresar. Entonces, luego por eso, esa represión emocional también causa diferentes patologías y luego ya volvemos a hablar de depresión, luego ya vamos a hablar de agresividad también y luego ya volvemos a hablar de ansiedad y etcétera, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es un tema muy interesante, pero es bastante complejo también. Sí, porque hasta dicen, no, es que los hombres no lloran. Bueno, y no sé
a quién de ustedes, sus papás o algún, no sé, su abuelo, su tío, les dijeron de chiquito, no, que usted no tiene que llorar. A usted no le duele. Hombre. Usted es hombre. Ajá, correcto. No sé, o sea, ¿cómo lo miran ustedes eso, pues? Porque de chiquito ya de chiquitos, perdón, ya crecemos con eso. Fíjate que le diste al clavo, porque justamente lo que acabas de decir era algo que yo le iba a poner ahorita sobre la mesa. Yo considero, aquí ya los tres me van a dar una opinión, yo considero que nosotros los hombres tratamos estos problemas de manera diferente. O sea, en mi perspectiva, en lo que yo he visto, porque yo sí he ido al psicólogo, yo sí sé lo importante que es ir al psicólogo, yo sí considero que el hombre sí debería de expresarse, pero no en totalidad. Porque me he fijado, o sea, yo mismo me puse como experimento, que siento que un hombre, además de expresarse, debe hacer un pasatiempo físico, ya sea ir al gimnasio, ir a correr, fútbol, un instrumento, porque cuando vos tocas también te mueves. Pues yo considero que más bien es la típica que te da la novia. Es la típica que te da la chavala y tendrás esa motivación de ir al gym, man. Claro, porque, o sea, yo siento que un hombre debería expresarse, pero no en el momento que alguien más le exige, porque digamos que vos estás con tu pareja y tu pareja te dice, no, que vos no te expresas, perdón, no decís nada, no decís cómo te sentís, y esa es una presión que uno siente que dice, puta, pero no me metas esta presión, yo ahora no quiero, lo voy a hacer cuando yo me sienta seguro. Yo ahí sí considero que eso es un problema que no debería hacerse en el momento que terceros dicen, sino cuando el hombre se sienta seguro, se sienta como que en confianza, se sienta como que, puta, con esta persona yo sí me puedo desahogar y no lo va a tomar como chisme, como, quiero saber qué pasa, como por morbo, ¿verdad? No, sino que de verdad esta persona me va a escuchar. Yo considero que sí, el hombre debería expresarse, pero cuando él lo elija, cuando él lo considere, y además de eso, sí o sí, uno debe tener actividad física. Cualquier cosa, un pasatiempo, una manualidad, lo que sea. Porque yo considero que nos sentimos mejores cuando construimos algo o cuando hacemos algo físico. Ahí ustedes me dirán. Sí, totalmente. Comparto lo que decís. También te podría agregar una práctica que se puede realizar y que yo la he hecho, es la de escribir. Escribir, sí, a mi parecer es súper importante porque es como que todos los pensamientos que tenés vos en tu cabeza los vas plasmando en papel. Entonces siento yo que tu mente se va liberando, vas dejando todo eso ahí y al final pues te sentís como libre, ¿me entendés? Ya, ok, ya dejé eso escrito, veremos a ver qué pasa, pero ya me siento un poco más relajado. Bueno, y aquí un tema muy interesante que han tocado, la verdad. Bueno, yo le hacía un gesto, quizás no se va a ver, ¿verdad? En el podcast, pero yo le hacía un gesto a Ariel mientras estaba hablando porque me dio risa. Porque solo me acordé de lo que mencionaba. No sé si están enterados de quién es el Temash, ¿verdad? Imagino que sí. Sí, el Temash, sí. El Temash, ajá. Entonces hubo un suceso bien interesante que decían de que hombres se ponen a protestar porque no los dejan entrar al Temash y se pusieron a hacer lagartija, ¿verdad? Afuera. Yo me moría de la risa con esa situación. Ojo, no digo que esté mal, cada quien tiene su forma de expresarse, ¿verdad? Y bueno, pero bueno, o sea, le hicieron burla a una muchacha que dijo, bailo por todos aquellos que, bueno, le hicieron burla a ella, pues le van a hacer burla a estos también, ¿verdad? O sea, es aquí el que batea parejo también, ¿verdad? O sea, porque realmente es así, ¿verdad? Sí, el que juega se la aguanta. Pero me pareció interesante porque existen diferentes formas de expresión emocional que no necesariamente tienen que ser de comunicación verbal y son válidas, ¿verdad? Hasta cierto punto. Lo que dijo Ariel es muy importante también, el hecho de tener una actividad física, ojo, no solo para la regulación emocional, de hecho, yo la mayoría de recomendaciones, el 90% de recomendaciones que siempre doy en un informe psicológico es actividad física. ¿Por qué? Porque una es salud, por supuesto, otra
el movimiento, eso genera algunas endorfinas, nos ayuda a liberar el sudor, nos ayuda a liberar, o sea, nos ayuda a liberarnos de tantas formas a nivel físico, a nivel muscular, que el bajar también esa tensión muscular, por supuesto, cuando nos da una ansiedad, cuando nos da depresión, bueno, que normalmente van de la mano, ¿verdad? Pero cuando tenemos ansiedad, existe esa contracción muscular, o sea, existen tantos síntomas fisiológicos que el ejercicio ayuda a que exista esa liberación, ¿verdad? Entonces, es importante que los tengamos todos. Lo que dijo Ariel es muy cierto, que todos tenemos que tener al menos una actividad física, ya sea caminata, llámese correr, llámese todo, pero que sea una actividad física porque es muy importante. Lo que menciona Eric también es sumamente importante, la expresión a través de la escritura, que es una escritura terapéutica también. Son estrategias terapéuticas muy buenas. Entonces, yo, si me lo preguntan, que no lo hicieron, ¿verdad? Yo, zampado. Pero como psicólogo yo recomiendo mucho eso. Yo recomiendo mucho esa expresión a nivel de la escritura, también a la expresión a nivel musical, que es una de las técnicas que me gusta trabajar también, que con la musicoterapia. Porque hay diferentes formas de expresar los sentimientos, ¿verdad? Entonces, quizás lo que sí no comparto fue lo que mencionó Ariel, que Ariel mencionó de que es cuando el hombre es preparado que deba hacerlo. Hasta cierto punto sí, pero aquí ya mencionó otra circunstancia quizá un poco diferente, que es en pareja. En pareja, la expresión emocional tiene que ser validada por ambos y déjenme decirle aquí, novios, novias, novies, bueno, no sé, ¿verdad? Los que nos estén escuchando, si usted tiene una pareja, llámese hombre, llámese mujer, que no le está validando emocionalmente, lárguese de ahí. Sí, lárguese de ahí porque eso no le sirve, o sea, no le funciona. Básicamente, yo hace poco miré un meme que decía, si cuando tú estás en pareja, tu novia no te defiende, no pelea por ti, no hace las cosas de la mejor forma y no se preocupa por tu bienestar, no tienes una novia. Tienes a Ronald Araujo del Barcelona, porque ese hijo de la madre no defendió nada, o sea, se le fueron todas las pelotas y nos costó una Champions. ¿Verdad? Entonces, pasa exactamente lo mismo con este tipo de personas. Y estas personas no buscan o no tienen esa validación emocional con su pareja. Créanme que esa relación va destinada al fracaso porque no están haciendo nada. Entonces, no pierdan más su tiempo y terminen esa persona, ¿sí? Es mi recomendación, directa, cruda, lo siento, ¿verdad? Pero es así. Y no esperar de que va a cambiar, no, hombre, o sea, va a cambiar el clima. Esa persona se va a quedar ahí estancada. Y mande la terapia también, ¿verdad? Vayan a terapia. Entonces, en pareja... Ahí no podemos decir entonces que como se dice, que el tiempo lo cura todo. No, o sea, sí. Lo siento mucho, pero eso es una frase personalmente, ¿verdad? O sea, es debatible, es totalmente debatible. Esto no lo tomen como la verdad absoluta, pero a mí personalmente, desde mi postura profesional y mi postura personal, esa frase es creo que la frase más equivocada que tenemos para excusar nuestros actos. Porque... Sí. Conocemos los típicos viejos rabo verde, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, esos tipos fueron picaritos desde chavalos y así se quedaron. Entonces, me gusta más la de árbol que crece torcido, se queda torcido. ¿Por qué? Porque el tiempo, ¿qué es lo único que va a hacer? Es transcurrir. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a cambiar a nosotros? La forma en que pensamos, la forma en que nos demostramos ante la sociedad, nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestras conductas. Eso es dependiendo de cómo nosotros vayamos elaborando cada parte de nuestra vida y cada situación que se presente. De esa forma nosotros nos vamos a proyectar y de esa forma vamos a crecer. Si queremos crecer, si queremos aprender, porque luego vemos personas, el típico... no voy a decir nombres aquí por si acaso, ¿verdad? Pero el típico rata que tenemos en la esquina, que ese brother roba un teléfono, lo meten preso, sale, vuelve a robar 2 teléfonos, lo vuelven a meter preso. Sí. Hombre, ese tipo no va a aprender. Sinceramente, ese tipo no va a aprender porque no está razonando bien sus aspectos de vida. Entonces, el tiempo no va a curar a esa persona. ¿Qué es lo que lo va a curar? Si cambiamos la forma en que piensa. Si cambiamos la forma en la que se está comportando, eso sí puede cambiar, ¿verdad? Entonces, si tenemos un don que desde chiquito fue pícaro, el típico ejemplo es Juan Orlando, ¿verdad? Si tenemos a Juan Orlando que fue y le robaba los vueltos a la doña, bueno, cuando fue presidente, ¿qué va a hacer? No, se va a robar el dinero también, ¿verdad? Entonces, el tiempo no cura las cosas, lo cura nuestra forma de ver la vida a través del paso del tiempo. O al menos así me gusta verlo. Sí, y bueno... Ahorita que tocaste, bueno, un poco acerca de los políticos, la otra vez estábamos hablando en un grupo que tenemos acerca de
posible candidato, vaya, o el mejor. Y nosotros poníamos sobre la mesa a Salvador Narrala, ¿verdad? Pero vos nos decías que habías encontrado o que habías estudiado su perfil psicológico junto con un profesor en la universidad. No sé si nos puedes contar un poco acerca de eso. Si tenés solamente el de Narrala o si también tenés el de alguien más. Bueno, realmente solo el de Narrala hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque pues Narrala es un personaje, ¿no? Quizás, bueno, todos los políticos hondureños son un personaje, sí, definitivamente. A mí el que me ha gustado estudiar recientemente también, o hacer, no, quizás no estudiarlo de manera profunda, sino hacer mis propios análisis, es con Jorge Calix. Es otro tipo que es un personajazo, ¿verdad? O sea, me gusta estudiarlo también. Pero con Narrala, porque es que los comportamientos de Narrala siempre ha sido una persona muy de show. Muy de show, por supuesto, lo venimos conociendo narrando partidos, con X0 de dinero, lo venimos conociendo de diversos puntos en la historia de Honduras. Sí, o sea, venimos conociendo a Salvador Narrala de diferentes puntos y de diferentes ámbitos de la historia de nuestro país, que verlo como presidente al inicio se hizo raro, ¿verdad? O sea, y esto es normal, a todos nos pasó. Luego dijimos, y la mayoría de la población pensó, bueno, tal vez sea el cambio. Pero luego empezamos a ver ciertos comportamientos, ciertos patrones de discurso, ciertos patrones de pensamientos que tiene el hombre, que es básicamente yo quiero llegar a ser presidente de cualquier forma y no me importa con quién me alíe, no me importa con quién me junte, yo quiero ser presidente. Sí, el hombre tiene un objetivo que hay que reconocérselo, pero las formas en las que lo está haciendo solo lo hace ver a uno como, bueno, solo lo hace ver como una persona que realmente no tiene bien solidificada su personalidad o su persona. Entonces, yo les mencionaba en ese grupo de que con un profesor llegamos a la conclusión de que posiblemente, siempre me gusta hablar de posibilidades porque después va a venir Narrala y me va a decir, no, que hay un psicólogo que me anda diagnosticando ya, ¿verdad? Y no. Te vamos a sacar el clip. Sí, hombre. Sí, no, entonces, no es así, ¿verdad? No es la verdad, pero posiblemente o cumple con los criterios para 2 diagnósticos. Diagnósticos clínicos, ¿verdad? Que cumple los criterios para un trastorno narcisista de la personalidad y cumple los criterios para un trastorno histriónico de la personalidad, que el histriónico es muy interesante porque el histriónico tiende a tener conductas un poco más exacerbadas, un poco más extrovertidas, y esto lo vemos inclusive un poco más seductores, un poco más show, ¿sí? Un poco más es show. Es como un showman, el man. Sí, definitivamente es un showman, ¿verdad? Pero podríamos decir, disculpa, que también eso va ligado a su vida laboral anterior. Bueno, que todavía lleva. Puede llegar a ser, ¿verdad? Puede llegar a ser. Sin embargo, ya vemos que es una cuestión de personalidad de él. Porque no sé si ustedes vieron un video que se peleó básicamente con Jorge Zelaya, un productor también no sé si lo vieron, que el típico video, policía, sí, ya ves, sí, o sea, vemos que el tipo no estaba fuera de cámara y actúa de esa forma, ¿verdad? De que me está rayando el carro, que hay un mono, que no sé qué, y empezamos con situaciones así que a uno le da chiste, pero uno dice, no, o sea, el hombre ya lo tiene regado en su persona, ¿verdad? En su personalidad, ser así. Entonces, puede que la haya construido diferente los trabajos que ha tenido y es una situación válida. Sin embargo, ese trastorno histriónico sí se le ve muy marcado y es muy interesante porque muchas veces, y yo les decía que lo vemos más marcado en mujeres que en hombres. Entonces, luego tenemos personas, pero, o sea, analicemos el comportamiento y luego miramos a Nicki Minaj, por ejemplo, de que es una mujer también así, que es como seductora, que siempre andan así un poco en el show, ¿verdad? Encima de eso. Un completo ejemplo de un histrionismo en mujer es Lady Gaga. Lady Gaga, o sea, que de repente aparece allá con una cuestión, con un show. O sea, Lady Gaga es una show también, o sea, un show completo, ¿verdad? Entonces, que en personas estén de acuerdo menos o más con ella, pues es otro tema, ¿no? Pero que es un show, es un show. Entonces, Narrala va ligado a esa situación también. Y por supuesto, nuevamente, el trastorno narcisista, posiblemente, que lo tiene bastante marcado, se le nota que la mayoría de cosas van, y por testimonios de modelos y de personas que han trabajado ligados con él, de que a él le importa de que las cosas con él salgan bien por él, ¿verdad? Entonces, por ello, al menos ese perfil de personalidad, de comportamiento es lo que pudimos analizar con ese maestro, y a lo largo pues también lo he visto medio marcado también, y pues, eso es lo que pudimos concluir hasta cierto punto, pero de que el hombre es un caso, es un caso. Sí, fíjate que es muy interesante, te lo preguntaba porque puede hacer que, como se dice, él no tenga cola que lo pise, ¿me entiendes? No tenga un acto de corrupción como
o algún tipo de polémica ligada a esto, como quizá otros candidatos, ¿verdad? Pero ese factor de qué podría... Ajá, de inestabilidad de qué podría hacer él si, imagínate, llega a ser algún día presidente de la República, ¿me entendés? Esos cambios de comportamiento, man, o sea, no me lo puedo imaginar, sería una inestabilidad increíble. A mí algo que me llama la atención sobre eso, porque obviamente el show llama la atención, valga la redundancia, es cómo hacen hincapié en él por sus comportamientos. Pero hemos visto, o sea, nosotros que somos 4 hondureños que somos muy inteligentes, que hemos estudiado la historia de Honduras, que conocemos, hemos visto personas cabales que han hecho actos de corrupción que de repente la gente pensó, no, es que no van a ser capaces, porque los vieron, así como explicaba, ¿verdad? Normales, ¿verdad? Pero que al final cuando les tocó en su gobierno, en su tiempo, hicieron cosas que la gente no pensó que iba a hacer. Totalmente, y totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que con personajes como Nasrallah, y ojo, esto nuevamente es opinión personal, ¿verdad? O sea, ya aquí quizás ni tanto profesional, sino que más personal, es para mí realmente, si Nasrallah llegara a llegar al poder, yo creo que mi menor preocupación sería un acto de corrupción. Yo creo que robe, yo creo que sería lo más tranquilo o lo mejor que pueda llegar a ser, o lo más básico. Pero, o sea, una persona que realmente presenta inestabilidad hasta cierto punto, o sea, yo me preocuparía hasta de vender el país. Así, sinceramente, o sea, yo se lo digo, ¿verdad? Ojo, nuevamente, dentro de los perfiles de políticos que tenemos, Nasrallah hasta puede llegar a ser de lo mejorcito dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, pero miremos hasta qué grado político estamos, ¿verdad? De pensar eso. Pero realmente yo me preocuparía porque una persona que no muestra estabilidad emocional y que cambia su discurso a cada rato, yo me preocuparía, por ejemplo, con lo de las sedes. ¿Qué pasó con las sedes? Que básicamente estaban vendiendo el país a pedacitos. Entonces, y hay lugares de Honduras en los cuales, bueno, no sé si el gobierno actual ha corregido estas situaciones o no, ¿verdad? No estoy 100% seguro de eso. Sin embargo, las sedes eran un problemón enorme. O sea, son ciudades modelo, están vendiendo el país a extranjeros y le están prohibiendo a la población entrar a esos lados. Entonces, Nasrallah ya vemos que él siempre se vende al mejor postor y si Estados Unidos le propone un trato, por ejemplo, que ya lo ha hecho y le dice, brother, un tuco de tierra y bueno, hagamos algo por ahí y que, o sea, ¿qué puede pasar? ¿Me entienden? Entonces, para mí mi preocupación realmente sería eso, o sea, ¿qué es lo que puede llegar a ser una persona inestable en su discurso, quizás inestable emocionalmente ante este tipo de situaciones? O sea, me preocuparía, o sea, aquí podría, al final son inventos míos, ¿verdad? Normalmente es mi opinión, pero me preocuparía. Y en contraste con Rick Moncada, ¿qué es lo que se puede ver desde tu opinión? En contraste con Rixi Moncada, el problema es que Rixi, sinceramente, no la he estudiado demasiado, pero podemos asimilar que es una línea, bueno, es la línea continuista del gobierno que vamos a tener actualmente, ¿verdad? Entonces, que Rixi ha tenido quizás buenos resultados en otras áreas, sin embargo, también hay situaciones en las cuales yo no podría estar de acuerdo con su gobierno, no podría estar de acuerdo con ella. Un ejemplo claro es que ella ha ocupado puestos en los cuales ella es abogada, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, que ha sido ministra de Defensa, que ha sido ministra de Economía, que ha hecho un montón de cosas. No digo que no tenga la capacidad, pero al final no podemos ser todólogos en la vida, ¿no? O sea, tenemos que dedicarnos a lo nuestro. Zapatero a sus zapatos, totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que ante ese tipo de situaciones también me muestra de que es una persona que quiere llegar al poder. Nuevamente, yo no puedo hablar quizás muchos aspectos personales de la personalidad de ella, porque no la he estudiado como tal. He visto quizás ciertos comportamientos que son el comportamiento del típico político vendido que quiere conseguir los votos, ¿no? De que sí, me voy a bailar con unos viejitos, que me voy a bailar aquí con Doña Sol y la esquina, ¿no? Sí, o sea, de andar ahí, lo mismo que hizo papi, lo mismo que hacen todos los políticos en Honduras, ¿verdad? Entonces, creo que esos son patrones, sí, y que harán también, ¿verdad? Porque eso no va a cambiar. Y que se meten a los barrios más pobres y que romantizan la pobreza y que, Dios mío, vamos a salir adelante y que le meten ese discurso motivacional a las personas para conseguir un voto, ¿verdad? Más que eso yo realmente no puedo hablar, sin embargo, no puedo decir también que esté 100% de acuerdo con ella, pero tampoco puedo decir que esté 100% en desacuerdo. Sí, fíjate que interesante. Quizá, bueno, más adelante para cuando se acerque ese tema de las elecciones, has desarrollado un poco más este estudio acerca de los candidatos, porque sí me gustaría volverte a tener y que y tengamos una plática acerca de eso, pues. Podríamos hacerlo. De hecho, podría dedicar cierta parte del tiempo para que en un futuro lo podamos traer.
Pero yo Sí. quiero debatir con este brother. Yo quiero ahorita soltarlo. El Ariel ya ratos tiene el machete guardado ahí. Dice, Sí, Dios mío, ando que se con arme una el gana. machetazo. Ahorita solo lo he estado afilando porque desde hace rato estamos esperando. Sí. Mira, a ver, vamos a cambiar un poco el tema. Ya vamos a dejar la parte de la política para otro episodio en futuro. Creo que vamos a hablar un poco más como del comportamiento humano en sí. Orlin decía más temprano de que el ser humano puede ser racional o emocional. Él dice, me corrigís, que es más emocional. ¿Vos consideras todavía que es más emocional, va? Por supuesto. Ok. A ver, ¿por qué se los digo esto? En mi carrera, mercadotecnia, por cierto, nosotros tuvimos unas clases llamadas comportamiento del consumidor. Cómo las personas actúan o compran en función de lo racional y de lo emocional. Y es en estas clases donde se hacen como grupos focales, que para que ustedes lo sepan, cada vez que se lanza un nuevo producto, puede ser de alimento, dispositivos, juegos, etcétera, 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 se juntan un grupo de personas y los testean, los prueban porque quieren evaluar su comportamiento, ver cómo interactúan con una galleta, con unos audífonos, con X o Y cosas. ¿A qué quiero llegar a esto? Bueno, hay un libro, y no me van a creer de quién es, que se llama El Camino del Lobo, que lo escribió el Lobo de Wall Street. Ustedes van a decir, pocha, pero este man me está sacando de un brother de una película. Pero fíjate que el libro es muy interesante, porque es un libro que te invita como a saber vender, que es una habilidad que se genera, que no se nace, se genera, que hasta un introvertido lo puede hacer. Bueno, el tema aparte. El libro dice de que los seres humanos actuamos de manera racional y emocional al momento de hacer una compra. ¿A qué quiero llegar con esto? Ustedes se van a ver, ustedes están bombardeados de publicidad en sus celulares, calle, televisión, radio, prensa, lo que sea. Ustedes van a ver que siempre te hacen como esta narrativa emocional de una niñita que se siente triste, y luego viene un brother y le da una galleta y se siente mejor. Ok, para eso está hecho. Los seres humanos, yo considero que los seres humanos actuamos de manera racional y emocional. Siento que estamos así, parejitos. Que yo digo que un ser humano saludable tiene que estar así, a un nivel ni por uno encima del otro, porque siento que si actuamos de manera emocional, no estamos pensando y lo vamos a fregar. Cuando actuamos de manera racional, puede que nosotros en nuestro sentir no esté dañando, digamos, qué sé yo, puede ser al momento en que, vaya, decimos comprar algo, pero tenemos otras prioridades. Vos decís, pucha, me quise comprar esa guitarra, tengo que pagar las deudas, ¿me entendés? Es un ejemplo tonto, pero para que ustedes entren como en el contexto de que nosotros podemos pensar de manera racional y de manera emocional. Entonces, mi pregunta es, Orlin ya tiene su postura. Ustedes, hipótesis, ¿cómo consideran que un humano se comporta? ¿Es más racional, emocional o van parejos? Mira, a mi parecer, creo que aquí depende de cada quien. No podría decir generalmente las personas se comportan de esta manera o de esta otra manera porque ya es cada uno, ¿no? Poniéndote mi ejemplo, podría decirte que en ciertos momentos tengo la capacidad de controlar mis emociones, de no actuar en base a mis emociones. Puedo llegar a controlar eso, pero claro, hay momentos en los que yo te puedo decir, actué en base a esta emoción porque sentía esto en este momento. No lo pude controlar y es válido, pues, ¿me entendés? Mira, bueno, en mi opinión, siempre me gusta recordar un libro que leí que se llama Inteligencia Emocional. Ahorita no me acuerdo Daniel quién Goleman. es él. Daniel Goleman, buenísimo. Disculpa, Sí, que tenía. buenísimo. Daniel Goleman, el autor. Ajá, Coleman. Sí, Sí. se me había olvidado. Pero que él decía que las decisiones más fuertes normalmente siempre las tomamos con las emociones. Por ejemplo, que cuando nos enojamos y decimos cosas que van fuera del lugar, siempre lo hacemos desde las emociones y no con la mente racional. Entonces, yo pienso igual que Eric, que eso depende mucho de la persona, de su entorno, de su cultura, de cómo se ha ido desarrollando, porque
aunque estemos en el mismo país, no vivimos la misma situación en función de nuestras familias, nuestra economía y cosas así. Entonces, para mí todos esos factores influyen. Sí, quizá también podríamos incluir el factor de la experiencia, porque digamos, si vos tenés una situación en la que actuaste de una manera en la que no te gustó y se vuelve a repetir, ya podrías decir, ok, actué de esta manera la primera vez, quizá ya esta segunda ocasión ya puede ser un poco diferente. Espérate, solo voy a decir esto, Rin, te doy la palabra. Pongamos el ejemplo más cercano que tuvimos la semana pasada con ese apagón de España, reciclando un poco el tema del otro episodio. Sí. O sea, yo considero que eso fue un acto más emocional que racional. O sea, ya los españoles, lo siento por lo que nos escuchan, no estaban como racionalizando lo que estaba pasando, estaban actuando en función de cómo se sentían, ¿entiendes? Y todo un caos y por 6 horas de sin luz. Imagínate con un evento más catastrófico. ¿Cómo van a actuar? Claro, pero es ahí donde repito, la experiencia. Elaman y yo no actuamos de la misma manera que ellos porque nosotros tenemos la experiencia de que en nuestro país algo como la luz, esos apagones es recurrente, pues. Pero sí, ellos que no tienen ellos que no tienen esa experiencia, yo los puedo entender en esa parte de que tengan o que actuaron de esa manera. Orlin, soltala. Ok, bueno. Bueno, ya rato lo está escuchando y aquí yo creo que quizás nos comprendimos no de la forma correcta con Ariel. Y es que, ojo, no quiero dar a malentender lo que dije cuando dije que somos más emocionales que racionales. Ojo, somos racionales emocionales, sí. Eso, de hecho, hay un modelo terapéutico que se llama la terapia emotivo-racional, que es de Albert Ellis, muy buena, una muy buena estrategia. Yo lo utilizo bastante con mis pacientes. Y es que al final las dos cosas tienen que ir ligadas de la mano, ¿no? Las dos cosas son funcionales. Sin embargo, a nivel estadístico, a nivel de estudio, a nivel de la investigación nos dice que el predictor de éxito, por ejemplo, de una persona va más ligada a su capacidad de regulación emocional, a esa inteligencia emocional que ya mencionaban ustedes, que a su coeficiente intelectual. Podemos tener personas genios de 150 de IQ, pero si no tienen una buena regulación emocional, si no tienen un buen control emocional, no van a tener éxito, ¿verdad? Entonces, es un mejor predictor del éxito la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora, ojo, ¿a qué me refiero yo de que somos más emocionales que racionales? Por ejemplo, Ariel, yo te digo ahorita, man, qué feo tu pelo. ¿Cómo reaccionarías? Sí, o sea, vos no reaccionarías. Sí, o sea, vos, sinceramente, lo primerito que te salta no es decir, Orlin me lo está diciendo, tiene una postura completamente diferente de lo que es un peinado, él está viendo una postura diferente, yo tengo pelo liso, él tiene pelo colocho, entonces, es su estilo, sí, bueno, pues está bien, tiene su opinión, vos no pensás eso, vos lo primero que pensás es, este man, ¿qué le pasa? O sea, es lo primerito. Sí. Correcto, entonces, ahora que tenemos regulación emocional porque somos racionales, y es muy diferente, ¿verdad? Porque sí tendemos ya a decir, ok, bueno, yo creo que tu pregunta podría ser entonces, man, ¿pero por qué me decís eso? Sí, ya tenemos un poco de racionalidad, pero eso no quita de que te haya incomodado, que te haya molestado la situación. Y eso genera una parte emocional, ¿verdad? Claro que en mayor o menor medida, como bien mencionaba Eric, ¿verdad? De que a veces depende de la situación, de cómo reaccionemos. Y es cierto, a veces reaccionamos más emocionales y a veces más racionales y es totalmente válido, pero la respuesta inmediata que obtenemos nosotros es una respuesta emocional, es una respuesta sentimental, es una respuesta biológica hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, por eso digo, o sea, no quiere decir que siempre nuestra respuesta va a ser esa, pero es la primera que tenemos, es la primerita que tenemos. Recibimos una noticia, hey, tu hermano tuvo un accidente. Viejo, vos no pensás en qué pasó. No, o sea, vos lo primero que sentís es aquel choque de decir, Dios mío, mi hermano, mi sangre, tuvo un accidente, algo malo pasó. Sí. Luego preguntamos, no, decime qué pasó, pero ya más airados, ya más preocupados. Y luego dicen, no, mira, que se cayó y se raspó la rodilla. Entonces, ahí ya entra en juego nuestra racionalidad, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que nos entra? Sí, o sea, esa reacción fisiológica, esa reacción emocional. Entonces, por eso es que yo digo que somos más emocionales que racionales. Y es lo que la teoría nos indica hasta cierto punto, pero no quiere decir
de que no sepamos controlar, la verdad, o de que no Bueno, funciona así. deberíamos de controlarlo porque Por supuesto que deberíamos, sí. lo que estamos hablando es como decir, bueno, considero que los 4K sabemos actuar en un momento de presión emocional que decimos, fuck, pasó esto y ¿qué hago? ¿Me dejo llevar por las emociones o me controlo? O sea, imagínate, Correcto. hay personas que no, pues que no, y pueden ser jóvenes de nuestra edad o personas mayores. A lo que quiero llegar es que cuando se tiene un buen control de las emociones y del pensamiento racional en la parte laboral, se necesita saber entender y discernir, o sea, para dónde vas, qué lado de la balanza vas a tomar, porque por eso en los trabajos te piden como resolución de problemas, como tienes que tener esa capacidad crítica para resolver un problema cuando llegase a pasar. Entonces yo ahí sí considero que las personas deberían de atenderse de manera psicológica para entenderse ellos mismos y poder diferenciar en la parte emocional y la parte racional. Pues eso es lo que quería decir. Sí, por supuesto. Y yo como psicólogo realmente estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Ariel. Y es que justamente a veces creemos que el psicólogo solo vamos a atender o depresión o ansiedad o crisis emocionales. No, o sea, ayudamos a resolver este tipo de situaciones también. Como el tener control de nuestras emociones, cómo tener esa regulación emocional, cómo mejorar nuestra inteligencia emocional, por ejemplo. Porque mencionaba bien Ellerman un aspecto importante del libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, y creo que es un ejemplo que ponían de Aristóteles, que Aristóteles decía, cualquier persona se puede enojar, todos podemos enojar, parafraseando, ¿verdad? Cualquier persona se puede enojar, pero saber con quién enojarse, cómo enojarse, dónde enojarse y de qué manera enojarse y con la persona adecuada, enojarse con la persona adecuada, eso es lo realmente difícil. Y realmente así es. O sea, porque, por ejemplo, si volviendo al ejemplo que él ponía Ariel del pelo, si viene yo le digo a Ariel, no, que tu pelo es una basura, viejo. Y viene Eric le dice, no, man, no le hagas caso, vos que te metes, le dice, o sea, se va a malear, pues, porque ya esa activación emocional, esa activación conductual ya está ahí. Entonces, el asunto es decir, ok, yo estoy enojado con Orlin porque me dijo todas esas burradas, pero no estoy enojado con Eric. Entonces, sí, o sea, el saber canalizar directamente la fuente de nuestra emoción es la que nos permite tener asertividad y ser asertivo, ¿verdad? A nivel emocional. Entonces, pero nuevamente, por eso lo primerito que salta es esa activación emocional, esa activación conductual. Y podemos verlo. A mí siempre me gusta dar este ejemplo porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad intelectual, con autismo. Las personas atienden sus necesidades básicas y primarias. Sí, personas que no tienen comunicación verbal, personas que no tienen mucha interacción social. ¿Qué es lo primero que van a atender? Ustedes denle una galleta y ellos van a llegar y van a decir, ellos no le van a decir, hola, buenas tardes, ¿me puede dar un pedacito de galletas? No, ellos van a ir y se la van a quitar. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Las personas de la calle, ellos no les importa en ningún momento decir, no, esto es una persona tranquila en la sociedad, yo tal vez soy una persona que no está cumpliendo su función en la sociedad, le voy a pedir un poquito de comida. No, ellos van y ¿qué le dicen? Deme comida, o se la arrebatan. Es así, atienden sus necesidades primarias. Entonces, ¿qué es lo que está primero? La atención emocional o esa atención natural primaria del ser humano, ¿verdad? O sea, nos volvemos a veces como seres humanos primitivos. ¿Y a qué reaccionamos? A nuestros instintos, a nuestros comportamientos, que ojo, hasta cierto punto de la psicología no podemos hablar de instintos. En algunos otros puntos sí. ¿Sí? Podemos hablar de instinto materno hasta cierto punto también, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones nos dan a entender, y por eso yo siempre digo que el ser humano es mayormente emocional que racional, y muchas veces así. Quienes dejan que más se dominen por el nivel emocional son las personas que decimos que no tenés un control, no tenés ese autocontrol propio, ¿verdad? Sí. Sin embargo, las que tenemos ese control emocional, esa parte racional también, que función en nuestro neocórtex, ¿no? Nuestras funciones ejecutivas que nos dicta el lóbulo frontal hasta cierto punto, ahí es donde nosotros decimos, y es donde lo que nos decía Ariel también, ¿verdad? De decir, ok, voy a tomar una pausa, voy a decir, y ya empezó, ¿verdad? Por eso los psicólogos siempre recomendamos de tomar una pausa y respirar ante ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tomar decisiones racionales y que nuestra parte emocional no tome completamente el control de nuestro órgano. Sí, yo creo que a mí me llamó algo la atención que decía Orlin de los instintos. Entonces podríamos decir que la respuesta de Eric y yo cuando se fue a la luz es parte de los instintos de nuestras experiencias.
Y la de los españoles les falta de ese tipo de experiencias y va ligada también a los instintos, lo que hablábamos en el podcast anterior. Entonces, creo que todo va ligado de cierta manera. O sea, sí comprendo tu punto y es válido, por supuesto, y va ligado a ello. Sin embargo, en el caso de ustedes, vos bien lo dijiste, es más aprendizaje. Porque al final los instintos podemos llamar que es una respuesta automatizada que no va ligada a los... Correcto. El instinto es como una respuesta automática que no va ligada tanto a lo aprendido, ¿sí? Porque uno puede ir en contra de sus propios instintos, por ejemplo. Es evolutivo. Sí, o sea... ¿qué pasa cuando nos da hambre? Sí, o sea, llamémoslo los instintos primarios, llamémoslos a esto, ¿verdad? Que realmente, sí. ¿Qué pasa cuando nos da hambre? Nosotros tenemos la intención y tenemos la necesidad de comer, pero decimos, no, que tengo que trabajar, no puedo comer. Sí, entonces vamos en contra de nuestros instintos por aprendizaje social o por actividad social, que es el trabajo. En este caso, ¿quiénes sí respondieron a sus instintos? Los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles, como no tienen ese aprendizaje, como bien lo dijo Eric, como bien lo acaba de decir Elaman, no tienen ese aprendizaje de experiencias vividas con la falta de energía. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la activación conductual o la activación emocional que ellos tienen en ese momento? Chucha, me voy a morir, ¿verdad? O sea, está pasando algo feo porque no están acostumbrados a eso, porque no tienen ese aprendizaje, esa experiencia en su cerebro. Entonces, la activación instintiva de ellos es de supervivencia. La ansiedad. Ansiedad es de supervivencia. Por supuesto, o sea, la ansiedad es nuestra respuesta conductual de la supervivencia. ¿Por qué? Porque en nuestros antepasados, cuando se iban a enfrentar a un mamut, llamémosle vaya, o a un dinosaurio, pero llamémosle eso, que se iban a enfrentar a eso, existe una reacción conductual y eso es la ansiedad, es una reacción fisiológica, una reacción emocional, conductual, sentimental, etcétera, para prepararnos para huir o para pelear. Entonces el cuerpo genera adrenalina y por eso la adrenalina, cuando en momentos de ansiedad no sentimos dolor, porque estamos llenos de adrenalina, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos esa activación de huir o pelear. Entonces, en este caso, los españoles sintieron y dijeron, Dios mío, se fue la luz, voy a huir. Sí, entonces se activa esa ansiedad, se activan esas cosas. Entonces, la ansiedad hizo que ellos tuvieran reacciones conductuales diferentes a lo que quizás nosotros por aprendizaje, sí tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, quizás en ustedes no hubo esa reacción, no hubo ese instinto de supervivencia, sin embargo, en los españoles sí. Qué interesante todo eso que nos contás y creo que para ir concluyendo esta charla, en definitiva... La psicología y los psicólogos, son súper necesarios en la vida. En general. Sí, por supuesto. En general. Como decíamos al inicio, no hay que esperar a que se agrave nuestra situación para buscar ayuda de un profesional. Sino cuando sintamos esa necesidad, cuando sintamos de que en verdad necesitamos hablar con un profesional, expresar nuestros sentimientos, buscar ayuda, deberíamos de hacerlo. Totalmente. Sí, Otra cosa... yo sé que no todas las personas, como vos explicaste al principio, tienen acceso de repente por su situación económica a modo de ayuda donde podemos abocarnos. En ese sentido, a dónde se pueden abocar las personas en nuestro país. Ok, bueno, realmente hay diferentes centros y diferentes lugares que brindan atención gratuita. Sin embargo, por la demanda, porque si hay bastante demanda, a veces las citas son hasta un año, tipo seguro social, ¿verdad? Que a veces pueden llegar a ser hasta de un año. Entonces, fuera de bromas. Por ejemplo, tenemos el Centro de Asistencia Psicológica o el CAPS, que queda en la Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma, que se brinda asistencia psicológica gratuita, pero como tienen bastantes personas, entonces a veces las citas son en un mes, 2 meses, 3 meses y la persona no puede atender a eso, ¿verdad? Entonces existen lugares como por ejemplo Ciudad Mujer, que para las mujeres también ayuda. Existe una línea de ayuda en el 911, no recuerdo bien si específicamente, pero uno puede hablar, ¿verdad? Uno llama 911 y se ocupa la línea de ayuda psicológica. Creo que también ellos tienen un espacio para ese apoyo también. Y por supuesto, mi persona, su servidor, también está en disposición. Yo apoyo de manera virtual y atiendo a varias personas de diferentes países también, ¿verdad? Entonces, yo por eso el eslogan de mi clínica es salud mental al alcance de todos, porque yo trato de, ojo, no porque el servicio sea malo, sino que trato siempre de darlo de la mejor calidad,
Sin embargo, trato de mantener precios accesibles para toda la población porque es mi filosofía y es mi compromiso. Es el granito de arena que yo puedo dar a la sociedad de permitir que tengan acceso a la salud mental, tratando de dar la mejor calidad a un precio accesible. No digo que gratis, ¿verdad? Porque tampoco uno puede decir, va a regalar el trabajo, ¿verdad? Sí. Porque ocupo comer, ¿no? Muchas veces. También ocupo comer, seamos sinceros. Sí, entonces yo atiendo de manera virtual y de manera presencial, ¿verdad? Entonces es un punto de apoyo que quizás no es gratis, pero sí es más accesible a la población en general. Sí, bueno, Bien. vamos a dejar lo que son las redes sociales en la descripción de este video también, man, para que la gente, en el caso de que lo necesite, y le incitamos también a que lo puedan hacer, que te busque y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Sí, no, por supuesto. Como les digo, siempre tratamos de brindar la mejor calidad, ¿verdad? Y hay diferentes puestos y hay diferentes lugares que brindan atención gratuita también. Hay unos demás. Y todo depende también del tipo de asistencia que la persona necesite, ¿no? Porque hay diferentes... Los psicólogos siempre manejamos diferentes modelos. Están los psicoanalistas, están las personas que manejan un modelo más humanista. Todo depende de la construcción terapéutica que se tenga con el psicólogo también y con el cual ustedes se sientan más cómodos, ¿verdad? Así que siempre igual estamos a la disposición y hay diferentes puntos en los cuales podemos servir a la... Bueno, man, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad que ha sido una plática súper interesante y espero que a la gente que nos escuche le guste también y que puedan aprender un poquito acerca de ese tema, que también aprendan a reflexionar acerca de sus sentimientos y que si sienten esa necesidad de buscar ayuda profesional, los invitamos a que lo hagan. No sé si tienen algo más que decir. Sí, más que nada, vamos a agregar lo que acabas de decir, Eric, que Orlin, vas a volver, tenías que volver. Tenemos muchos temas de que hablar, muchos debates. Por las personas que no nos conocen, en realidad de esto hablábamos casi todos los días. Nos poníamos a debatir en la universidad. Como el volcán en la autónoma, con con un Chavi nos sentamos a hablar todos los días. Sí, no, y también cuando tuvimos esa idea del podcast, fue como, man, uno de los invitados tiene que ser Orlin, definitivamente sí o sí tenemos que invitarlo. Es que hay tela de donde cortar, aquí hay un montón de cosas que podemos desmenuzar y hacerlo, o sea, un montón de cosas. Imagínate que invitemos a nuestro otro amigo Enoch, que él es un cerebro para la política también, o sea, porque también con él podríamos ver esa parte de los políticos, el análisis psicológico de los políticos. Él también te puede dar como esa base de no, es tal, se comporta así por tal postura, por no sé qué, ¿me entendés? Pero bueno, eso es lo que podemos dejar para otro capítulo. Y bueno, agradecerte por el espacio. Sé que has estado ocupado y estarás ocupado, qué bueno. Y bueno, esta es tu casa, aquí estás invitado para cuando querrás y podamos hablar. Con eso concluimos. Agradecemos a todos y a todos los que van a escuchar este episodio. Episodio número 4, recuerden, los lunes a las 6, hora de Honduras. Gracias, total. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos.